personalmente he vivido cosas muy especiales, ¿no? Muy intensas. Pero de un tiempo a esta parte, ¿verdad? El Señor nos ha estado llevando a adentrarnos, ¿verdad?, en lo que es la realidad de Dios. Cuando uno tiene la posibilidad de visitar otras realidades, otras familias, otras personas, otras culturas, en fin, uno no deja de sorprenderse y uno observa, digamos, lo que se está viviendo en otros lados, ¿no? Bueno, hoy día estamos comunicados por esta magia de las comunicaciones, ¿verdad?, de lo que es el internet y lo que es el cable, y uno puede constatar un poco todo aquello que rodea nuestra vida, la vida de la iglesia y lo que sucede en otros países, ¿no? Y cuando uno conoce al Señor, uno no puede ser indiferente a todo eso, ¿no? Hoy día tenemos realidades difíciles como la que se está viviendo en Europa, ¿no?, con toda esta migración que se produce desde Afganistán y Siria, ¿verdad?, que cruza el Mediterráneo para llegar a Grecia, de Grecia sube a Macedonia y con el propósito de llegar a Europa, personas que van, familias que arrancan de las guerras civiles, ¿verdad?, de las persecuciones, la guerra civil de Siria, ¿no? Y estamos hablando no de 2 o 3 familias, sino que de más de 100.000 personas. Muchas de ellas mueren en el mar, ahogadas, ¿no? Y el mundo contempla todo eso, ¿verdad?, comiéndose un pan con mantequilla y un café con leche a la hora del té, porque lo dan en las noticias. Y uno dice, ¡oh, qué tremendo, qué triste! ¿No es cierto? Y así en muchas partes, pero es una situación de vida, de sufrimiento, de persecución. Lo que está sucediendo en Siria, en esos lugares, es tremendo, ¿verdad? Al margen de que también se manipulan las noticias, porque también somos presas muchas veces de la manipulación, ¿no? Pero objetivamente algo está pasando. Yo veía ahora estos días algunas revistas y noticias de lo que sucede en Brasil con el tema de la corrupción y lo que pasó con Petrobras, ¿no? Son 27 billones de dólares, 27 billones, que es una cifra estratosférica, ¿verdad?, que tiene alarmado a la población, en fin, lo que sucedió aquí y lo que sucede acá en Chile. En fin, hay toda una situación que tiene que ver básicamente con la realidad que está viviendo el mundo, ¿no? Entonces, uno a veces se deja llevar por todo ese pesimismo, ¿verdad? Y el corazón, a propósito de mi papá, ¿verdad?, el corazón empieza a latir rápidamente y no tenemos esperanza. Y bueno, surge la ansiedad, ¿no? Y no nos damos cuenta, pero hay sensaciones a veces que llevamos con nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? La cosa está muy mala, ¿verdad? La realidad económica, ¿para qué mencionarla, verdad? Entonces caemos en una depresión, caemos en un pesimismo, caemos, ¿verdad?, en una desesperanza. Y eso llega a la iglesia y nos llega a nosotros, ¿no? Y yo en ese sentido quiero que volvamos al origen. Cuando a Jesús le preguntaron por el divorcio, que es un tema muy, muy complejo, y en la época de Jesús también lo era, ¿verdad? Jesús dice, bueno, volvamos al principio, porque aquí algo ha pasado. ¿No? Volvamos al principio. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, les dice a los fariseos, ahí en el capítulo 19 de Mateo, ¿no?, ¿verdad? El que los hizo, varón y hembra los hizo, ¿no? Y los fariseos volvieron a preguntarle, sí, pero acuérdate que Moisés nos permitió divorciarnos. Sí, claro, pero eso es por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así, al principio. Y en medio de toda esta situación que nos ha tocado vivir, de esta generación, en fin, de la situación mundial, la situación familiar, local, del país, en fin, ¿verdad? Volvamos al principio. Y cuando uno vuelve al principio, uno tiene que ir al acto creador de Dios. La Biblia, algunos teólogos dicen que es una historia de amor, ¿no? Y generalmente dicen,
algunos de estos teólogos, la Biblia se comienza a leer desde el capítulo 3 en adelante, cuando aparece la desobediencia del hombre y aparece la disciplina y el juicio de Dios. Pero la historia de amor comienza en el capítulo 1 de Génesis, ¿no? Y yo quiero que leamos ahora, abra su Biblia, vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Usted me va a decir, pero pastor, ¿cómo vamos a leer 2 capítulos? No, vamos a leer 2 capítulos. Vamos a leer 2 capítulos, porque es la Biblia, la palabra de Dios. Así que le animo a que tome aire en sus pulmones y se concentre de tal modo de, al leer estos 2 capítulos, ¿verdad?, lo lea con atención, con avidez y no con lata. ¿Ok? Vamos a leerlo entonces. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida,
toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Jehová dijo, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderla. Y que tu Espíritu Santo, mi Señor, nos guíe en la profundidad de lo que hoy tú quieres decir a nuestra vida. Ten misericordia, papito, ten misericordia. Permítenos concentrarnos, estar atentos y sobre todo en esta reflexión personal de cómo es y cómo está nuestra vida delante de tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez habían leído 2 capítulos, ¿verdad?, en un culto. No es muy común, ¿no? A veces se toma una frase o un versículo. Pero, ¿saben? Yo quise que leyésemos, y siempre la intención mía es leer la Biblia. Porque, si somos honestos, en la semana no leemos la Biblia. ¿O me equivoco? ¿No? Nosotros tenemos acá un dispositivo, ¿verdad?, que revisa el corazón, ¿no? Y que después entrega. No tenemos esa disciplina. Y leemos a veces un pancito, ¿no? El pancito, que es un versículo. Y cuando nos acordamos o cuando no estamos apurados, ¿no es cierto? Pero sentarse a leer la Biblia no lo hacemos.
¿Y por qué es importante? Porque precisamente en el contexto de todo lo que yo decía hace un momento, ¿verdad? Es relevante volver al origen. ¿Y por qué es relevante volver al origen? Porque nos ayuda a situarnos derechamente en quiénes somos, en qué creemos y en qué Dios creemos incluso, y cómo este Dios se nos ha revelado, ¿no? Hoy día hay una cantidad de información, la verdad que es inconmensurable, una cantidad de doctrinas y de planteamientos, ¿no? Entonces, todo lo que sea respecto de Dios está muy distorsionado, ¿verdad? Toda la información, la reflexión que se hace respecto de Dios está absolutamente mediado. Y lo que tenemos frente a nosotros es su palabra. Por consiguiente, lo que de Dios quisiéramos o debiéramos saber está en esta escritura, ¿verdad? Que requiere ser leída, que requiere ser investigada, analizada, entendida, pensada, ¿no? Y tal vez más que nunca hoy día nosotros debiéramos volver a la Biblia, porque la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad? La carta de Pablo dice que esta fe nuestra, que muchas veces se debilita, es fortalecida precisamente por la palabra de Dios. No hay otro lugar donde nosotros podamos saber de Dios, por ejemplo, de su carácter, de sus propósitos y de su voluntad, sino es en la Biblia. Entonces, desde esa perspectiva, ¿verdad? Gastar tiempo, y perdone que use este concepto medio contable, gastar tiempo, ¿verdad? Leyendo la Biblia no es un gasto, es una inversión. Y por ejemplo, al leer estos 2 primeros capítulos de esta historia de amor, ¿verdad? Como llaman algunos escritores, uno puede concluir varias cosas. Son 2 capítulos, ¿verdad?, donde aparece la creación del universo. No vamos a entrar en consideraciones científicas, ¿verdad? Tampoco quiero de alguna forma referirme a otras teorías que niegan esto. Yo creo que incluso dentro de la propia iglesia muchas veces, no digo esta iglesia, sino que en general la iglesia se ha minimizado esto, ¿verdad? Algunos creen que esto está bien para la escuela dominical, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que es importante que en medio de esta situación, ¿verdad?, de este contexto histórico en el cual nosotros vivimos, volver al comienzo de tal modo de entender y saber quién es este Dios que se ha revelado a nuestro corazón. ¿Quién es este Dios, verdad, que ha abierto nuestros ojos y que nos ha perdonado, que nos ha convocado, verdad, que nos ha dado nueva vida? ¿En qué se fundamenta finalmente, verdad, nuestras convicciones y nuestras creencias? Hoy día existe, verdad, una tendencia enorme desde distintos ámbitos de la vida, de la sociedad, precisamente que pretenden negar, rechazar todas estas situaciones que les acabo de mencionar, de lo que se está viviendo en otros países, ¿verdad? En fin, en nuestro propio país, de alguna forma siempre tienen ese propósito de negar a este Dios de amor que permite, ¿verdad?, todo esto. Entonces, todas esas opiniones, reflexiones van mellando nuestra fe. Por eso que es bueno volver al comienzo. Y en el comienzo aparece este Dios. Aparece este Dios que crea. Y fíjense que aquí hay algunos elementos que yo tomé. Si usted se fija, en cada uno de estos versículos hay un protagonismo tremendo. En cada uno de estos versículos aparece Dios haciendo algo. Es decir, no solo, ¿verdad?, es el relato de la creación, sino que uno puede apreciar, ¿verdad?, cómo este Dios es absolutamente protagónico de la creación, es el mismo que está haciendo. Miren, si usted me acompaña, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 1, 21 y 27, ¿verdad?, aparece esta frase, creó Dios, ¿no? Versículo 1, en el versículo 21, ¿verdad? Y creó Dios. En el versículo 27, y creó Dios, ¿no? Es interesante. Si usted sigue un poquito más adelante, fíjense, en el versículo 3, y dijo Dios. En el versículo 6, luego dijo Dios. Y así en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 14, en el versículo 20, dijo Dios.
Es decir, aparece este Dios absolutamente, ¿verdad?, protagonista de la creación. Y separó Dios en el versículo 4, en el versículo 5, 8 y Dios, y llamó Dios en el versículo 7 y 16, e hizo Dios en el versículo 17, y los puso Dios. Es decir, aparece, ¿verdad?, un relato donde no se pone en duda la existencia de Dios. Es el protagonista. Pero no solo eso, sino que ustedes pueden advertir, ¿verdad?, en este relato que hay un compromiso de Dios. Es decir, Él es el actor único, ¿verdad?, y es el que toma la decisión, es el que decide, el que hace, el que dice, el que pone, el que llama, el que nombra. Por consiguiente, no solo es un protagonista, sino que además absolutamente comprometido. ¿Ustedes han observado alguna vez, o ustedes mismos, el compromiso que tenemos a veces por ciertas cosas? Cuando tenemos compromiso en algo, ¿verdad?, cuando hay algo que nos apasiona, dedicamos tiempo, dedicamos energía, dedicamos recursos, ¿verdad? Incluso dejamos otras cosas de lado porque nos sentimos comprometidos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es tan importante, ¿verdad?, que nos permite discriminar otras cosas, porque esto es lo que quiero hacer, esto es, ¿verdad?, lo que le da sentido, porque hay algo en mí que me hace comprometerme. Y es importante entender estos dos elementos, ¿no? Porque precisamente a través de este protagonismo y de este compromiso, uno puede ver, ¿verdad?, que lo que Dios está haciendo tiene un orden y tiene una planificación. Es decir, uno puede ver de principio a fin, ¿verdad?, que no es algo absolutamente aleatorio y que de alguna forma van sucediendo productos, sino que Él aparece a través de una planificación, ¿verdad?, y a través de un orden, lo que Él quiere hacer como protagonista, ¿verdad?, y con compromiso. Ahora, estos cuatro elementos, ¿verdad?, este concepto de protagonismo, de compromiso, de orden y de plan, es un elemento transversal en la palabra de Dios, en su palabra. Es decir, no solo, yo estoy rescatando aquí ciertos principios, ¿no? No quiero entrar si los días son de 24 horas, ¿verdad? Si el hombre es tal como es ahora, o es el hombre de Nardental, ¿verdad? O el hombre de Java, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el neolítico, ni con el paleolítico? Yo no quiero entrar en esa consideración, porque tendríamos que quedarnos todo el día. ¿Tienen tiempo para quedarse todo el día? ¿No? ¿O tienen que hacer después? ¿No? Yo quiero que rescatemos, ¿verdad?, estos principios. Y decía, ¿verdad?, que estos elementos que he mencionado, ¿verdad?, el protagonismo, el compromiso, el orden, es algo transversal en la palabra de Dios. Es decir, no solo, ¿verdad?, lo advertimos al comienzo, sino que permanentemente Dios, ¿verdad?, a través de su revelación, que es su palabra, muestra esto. Por ejemplo, ustedes habrán leído el relato de cuando Dios le pide a Moisés hacer el tabernáculo. Esto lo hemos visto en la Academia Bíblica, ¿no? Si ustedes revisan el capítulo 25 de Éxodo, se van a dar cuenta, ¿verdad?, donde aparece precisamente esta planificación de Dios por construir, ¿verdad?, un tabernáculo. En el capítulo 25, ¿no?, versículos 8 y 9, Éxodo 25, 8 y 9, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esa expresión, así lo haréis, está presente también en la creación. Si ustedes se fijaron, yo tengo subrayado esta frase, ¿no? Y fue hecho. Aparece varias veces, y fue hecho. Y fue así. Donde aparece, ¿verdad?, este Dios de orden, este Dios que planifica. Aquí está hablando de un tabernáculo. Está hablando de un edificio, un mueble, ¿verdad?, un tipo mecano que los israelitas armaban y desarmaban según ellos caminaban y transitaban por el desierto. Pero ese mecano, ¿verdad?, que en el fondo hacía las veces de capilla y se le llamaba tabernáculo,
¿verdad? Tenía que ser hecho conforme a lo que Dios le estaba mostrando a Moisés. Así lo haréis. Y la expresión, ¿verdad?, que usa el texto es tremendamente aclaradora. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Es exactamente lo mismo, solo que aquí tenemos bastante más protagonistas. Está Dios, está Moisés, está el pueblo de Israel. Al comienzo, ¿verdad?, está él solo. Está, ¿verdad?, Dios creando. Sin embargo, todo aquello que él va creando también está conforme a esta planificación, a este diseño, y también es hecho. Y fue así. Miren, si usted vuelve al capítulo 1 y 2 de Génesis, aparece en el versículo 9, al final del versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Y fue así. Y además por ahí dice, y vio Dios que era bueno. Estaba solo, estaba creando, no estaba improvisando, estaba comprometido. Él era el protagonista, elemento, principio, dimensión de Dios que siempre ha estado presente. Cuando David, el rey David, quiso construir un templo, ¿se acuerdan, no? Que quiso construir un templo, mire, váyase a Primera de Crónicas. A Primera de Crónicas. El último capítulo de Primera de Crónicas, el 26. Fíjense cómo él, no vamos a leer estos dos capítulos una vez más, pero léalo hoy día de la tarde en su casa, capítulo 28 y 29 de Primera de Crónicas. Aquí aparece, ¿verdad?, cuando David le dice al pueblo que él no va a construir el templo, sino que lo va a construir su hijo, porque Dios no le permitió construir el templo porque era un hombre de guerra y tenía mucha sangre en sus manos, ¿no es cierto? Él convocó al pueblo para que el pueblo ofrendara, hicieron una acción de gracias, ¿no? Hicieron una acción de gracias, hermanos míos, miren, aparece aquí en el capítulo 28, ¿verdad?, capítulo 29, versículos 8 y 9. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 8 y 9. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Todos los israelitas se pusieron voluntariamente en su acción de gracia para construir el templo. Pero él ya les había dicho que el templo lo iba a construir Salomón, su hijo. Pero miren el detalle. ¿Qué tiene que ver todo esto, pastor, con lo que usted está hablando de la creación? Miren en el versículo 19 del capítulo 28 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 28, 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Si usted lee del versículo 11, ¿verdad?, o versículo 10 de este capítulo, hasta el versículo 19, se da cuenta, ¿verdad?, de que lo que está diciendo David es que quien me mostró el diseño del templo y me hizo entenderlo fue Dios. El mismo principio y el mismo concepto del tabernáculo en el capítulo 25 de Éxodo. Esto es lo que yo quiero que tú hagas.
Este es el propósito, este es el compromiso, esta es la planificación. Si usted revisa, ¿verdad?, los capítulos de Éxodo, se va a dar cuenta que hasta los calzoncillos de los sacerdotes los diseñó Dios. Usted leyó eso, ¿no? Eran calzoncillos de lino, eran calzoncillos largos. Todo, absolutamente todo. Dios protagonista, Dios comprometido, Dios haciendo, Dios diseñando, Dios planificando, Dios presente, Dios absolutamente comprometido con su obra y con lo suyo. Jesús no fue distinto. Miren lo que dice Juan capítulo 5. Vaya con su Biblia a Juan capítulo 5. Versículo 19, por favor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Y fue lo que enseñó Jesús. Que todo lo que Él hacía, que todo lo que Él decía, provenía de su Padre. Nada de lo que Él hacía, nada de lo que Él decía, era de mutuo propio, sino que Él hacía y decía lo que su Padre le mostraba y le decía que hiciese y dijese. Es el mismo principio. Incluso, ¿verdad?, a través de su propio Hijo. Él haciendo, Él comprometido, Él planificando, Él presente. Por eso que encontramos reiteradamente, ¿verdad?, en la palabra de Dios esta realidad para mostrarnos y enseñarnos en qué Dios hemos creído. Hay un salmo que habitualmente usamos mucho, que es de mucha bendición, que es el Salmo 127, ¿no? Versículo 1 sobre todo: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. El mismo principio, Dios haciendo. Por eso que cuando aparece este capítulo 1 y 2 de Génesis, Él dijo, Él llamó, Él hizo, Él puso. Dios haciendo. Y con nosotros es exactamente lo mismo. Lo acabamos de ver con Jesús. Jesús, fíjense que usa en el versículo 19, una vez se los comenté, usa una pequeña parábola para explicar esto. ¿Y por qué usa una pequeña parábola? Porque lo que Él está diciendo, ¿verdad?, pareciera que Él alude al traspaso del conocimiento que hace un padre a su hijo de su oficio, de su profesión, de su actividad. En aquella época el hijo aprendía a pescar porque compartía el tiempo con el papá que le enseñaba a pescar, o si el papá era carpintero, ¿verdad?, le enseñaba a su hijo carpintería en el taller. Entonces el niño pasaba horas con su padre porque su padre le enseñaba lo que era hacer carpintería. Y el padre en esos momentos le mostraba cómo debía hacerlo y qué debía hacer y qué debía decir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque el padre, ¿verdad?, tenía que entregarle, decirle qué debía hacer o qué debía decir. Porque el padre es el que sabía, el que tenía la planificación, el propósito. Y con nosotros también es lo mismo. Miren, abra su Biblia en Gálatas. Y aquí nos empezamos a poner un poco complicado. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17.
Digo pues, está escribiendo Pablo, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Y si es para que no hagamos lo que nosotros queramos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer entonces? Según esa lectura, por default. Lo que el Espíritu quiere, que hagamos. ¿Y el Espíritu de quién es? Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por consiguiente, nosotros, al igual que la creación, al igual que Israel, al igual que David, al igual que Jesús, ¿verdad? Tenemos exactamente, ¿verdad? Absolutamente la misma, por decirlo de alguna forma, instrucción de Dios. No podemos hacer lo que queramos. Es decir, aparece este Dios protagonista en la creación, este Dios que hace, este Dios que ordena, este Dios que se compromete, este Dios que planifica, este Dios que tiene un diseño, ¿verdad? ¿Qué es lo que es primero? ¿Qué es lo que es segundo? Fíjense que si usted se fija, en el relato, ¿verdad?, de la creación aparece la formación de la pareja, de la relación de pareja, del matrimonio, por ejemplo. Hay un orden establecido, porque no es random, no es aleatorio, no es al azar, ¿verdad? Sino que hay un propósito, hay una planificación, hay un sentido. Y eso a lo largo de toda la revelación de Él, para finalmente expresar y decir, para que no hagáis lo que quisierais. Esa expresión, ¿verdad?, de alguna forma condiciona precisamente el actuar del hombre y de la mujer. Y uno puede lograr entender, ¿verdad?, que si hoy apreciamos todo este desorden, apreciamos toda esta sensación, ¿verdad?, de corrupción, esta violencia que, en fin, sin duda, ¿verdad?, y a propósito de su palabra, podemos entender que el hombre ha querido hacer lo que él ha querido hacer. Y ha pasado a llevar absolutamente ese orden, ese propósito, esa planificación, ese protagonismo de Dios y su obra. Para que no hagáis lo que quisierais. Lo segundo, queridos, y que tiene mucha relación con esto, ¿verdad?, es el poder de su palabra. Y fue así. ¿Se acuerdan ustedes del centurión romano que le pide a Jesús, ¿verdad?, que sane a su siervo, ¿no? Ese centurión, ¿verdad?, cuando Jesús se aproximaba a su casa, no quiso que Jesús llegara, ¿verdad?, y que entrara, sino que le dijo, basta que tú lo digas, porque yo soy un soldado, ¿verdad?, y tengo gente a mi cargo, y obedezco órdenes, ¿verdad?, y lo que yo digo se hace. Señor, basta que tú lo digas, y mi siervo sanará. Es decir, no solo tenemos, ¿verdad?, un compromiso de Dios, no solo tenemos un protagonismo de Dios, no solo tenemos, ¿verdad?, una planificación de Dios, sino que tenemos una palabra de Dios que crea, que transforma, que bendice, que corrige, que genera, pero también una palabra de Dios que es desobedecida. Es una palabra que necesita ser creída. Fíjense que en el capítulo 3 de Génesis aparece precisamente esa otra palabra. Si usted vuelve a Génesis y va al capítulo 3, fíjense en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí aparece la otra palabra. La palabra de Dios crea, engendra, obedece, ¿verdad?, a sus propósitos, a su planificación, a su compromiso. Esta palabra de Dios poderosa, Jesucristo, es la palabra de Dios, el logos de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, Jesús. Sin embargo, también hay otra palabra. Y la otra palabra aparece aquí en el versículo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí comienza todo el tema. Por eso que Pablo, ¿verdad? Fíjense, medio viaje que estoy dando, ¿no?, en la Biblia, me fui a Pablo al tiro. Para que no hagáis lo que quisierais. Volver al origen, queridos hermanos, nos ayuda a ordenarnos. Nos ayuda a examinar y comprender, ¿verdad?, esta presencia protagónica de Dios, este compromiso de Dios por su creación. Porque Él, por amor, lo quiso hacer. Por ahí tuvimos alguna vez una discusión. ¿Por qué lo había hecho? ¿O por qué lo hizo sabiendo que el hombre iba a caer? Si usted se fija que hay un acto de la voluntad de Dios absoluta, solo por amor, asumiendo el riesgo, a través de su palabra, que crea, que nombra, que pone, que ordena, que manda, y se hace. Pero también hay otra palabra, y es la palabra, ¿verdad?, que no es de Dios, y que desde el origen también ha ocasionado muchísimos problemas. Y es esa palabra que muchas veces también nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso que Pablo dice, para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, esa expresión es muy fuerte, porque esa expresión está centrando, ¿verdad?, nuestra vida en la búsqueda del propósito de Dios para cada uno de nosotros. El relato de la creación nos muestra esta maravilla, ¿verdad?, cómo comienza esta historia de amor. Y toda la revelación especial, que es la propia palabra de Dios, nos muestra el plan de redención de Dios para culminar precisamente en Jesucristo, ¿no?, la máxima revelación de Dios. Pero lo que hay, ¿verdad?, en toda esta revelación, precisamente es este sentido de obediencia, de fe en esa palabra. Por eso que es importante comprender, ¿verdad?, cómo hoy nosotros estamos viviendo, cómo hoy día estamos sintiendo y pensando los momentos que nos ha tocado vivir. Para que no hagáis lo que quisierais. Esa expresión, ¿verdad?, nos revela todo un mover de Dios, todo un plan de Dios, todo un propósito de Dios, para que no hagáis lo que quisierais. Tengo testimonios personales de cuando yo he querido hacer lo que yo he querido hacer. Hoy día mi padre se encuentra en esa condición porque él también quería hacer lo que él quería hacer. Pero cuando conocemos a Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, la situación es delicada. Porque ese Espíritu de Dios ha sido puesto en nosotros para que no hagamos lo que queramos. Por eso que cuando nos desviamos de esa lógica, de esa comunión con Dios, no somos felices. Algo pasa en nuestra vida. Algo sucede en nosotros. Vivimos de nostalgias,
Vivimos de recuerdos, pero hay algo que nos cierra en nosotros, como que hemos perdido la manija en nosotros. Algo sucedió. Porque hemos conocido y se ha revelado este Dios a nosotros. Y cuando andamos chuecos, ¿usted ha andado chueco alguna vez? ¿O anda chueco ahora? No, los chuecos están allá afuera. Nosotros somos. Para que no hagáis lo que quisierais. Efectivamente, queridos, esa otra palabra que aparece en Génesis 3 está vigente hoy día también. Es la otra palabra. Pero esa que aparece en el capítulo 1 y 2 es una palabra de amor, es una palabra que crea, es una palabra que ordena, es una palabra comprometida, es una palabra presente, es una palabra viva, que genera vida. Todo lo que hay en ese relato es vida, es propósito, es orden. La motivación de Dios, ¿verdad?, es el amor, es su gloria. Y en ese sentido, cuando nosotros perdemos la brújula y ponemos atención a la otra palabra, hay perdición, hay tristeza, hay corrupción, ¿no? Y es lo que hoy día está pasando a nuestro alrededor. Y es lo que a veces nosotros mismos hemos vivido o estamos viviendo. Por eso que Pablo dice, hay una lucha, queridos, entre la carne o la naturaleza y la presencia, el Espíritu, la vida en el Espíritu, ¿no? Y ese Espíritu Santo está puesto en ustedes para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. No es una reflexión muy popular, porque la naturaleza humana, nosotros mismos, siempre queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿o no? Y hay de aquel o de aquella que nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Qué se han imaginado? Si yo soy el pastor, ¿quién me puede decir a mí lo que debo hacer y lo que no debo hacer? Sí, mi señora. Ese es nuestro corazón, queridos. Entonces, hoy día nuestra condición humana, nuestra generación está viviendo los frutos de hacer lo que quiere hacer, lo que se le viene en gana hacer. Entonces, toda esa desazón que hoy día usted aprecia en torno, ¿verdad?, a su familia, en torno a usted, se debe a la negación, se debe al rechazo absoluto de la obediencia a Dios. Y usted está viviendo, o puede vivir, o vivió, ¿verdad?, precisamente la misma condición de corrupción, de lejanía, de tristeza, de decepción, de desesperanza, porque no obedece la palabra de Dios. Porque usted está haciendo, o hizo, o va a hacer lo que quiere. Y eso tiene una consecuencia. Eso tiene una consecuencia, queridos. Por eso que es importante en medio de esta catástrofe, y perdone que sea apocalíptico, mirar al comienzo, porque pareciera que ¿a dónde miramos? Vamos al comienzo. Eso fue lo que hizo Jesús con el matrimonio. ¿Quieren que hablemos de divorcio? No. Mira, vamos al comienzo. Este es el comienzo. Es la dureza, Jesús fue tremendo, es la dureza de vuestro corazón. Sí, pueden divorciarse, Moisés lo permitió, claro, pero no porque estaba en el plan, sino porque ustedes son duros, son tosudos, son porfiados, son rebeldes, son incrédulos, son paganos. Eso motivó esa concesión, pero al principio no fue así. El diseño y el plan y el propósito de Dios no era ese. Si eso lo amplificamos, ¿verdad?, desde la perspectiva de la creación global de Dios, del universo, lo único que encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 1 y 2 es ese acto creador de vida, de propósito, de orden. Y cuando lo desobedecemos o lo transgredimos, sufrimos las consecuencias. Por eso que Pablo, y lo repito por enésima vez, para que no hagáis lo que quisierais.
No puedes hacer lo que tú quieras. No puedes. El hombre no puede hacer lo que quiera, la mujer no puede hacer. Y si lo hace, ahí están las consecuencias. Pero siempre buscamos un culpable, ¿no? Y creemos que Dios tiene la culpa, porque Él lo permite. Qué equivocación, ¿no? Un día vamos a hablar sobre la voluntad permisiva de Dios, porque nos hace muchas veces caer en la herejía de creer que Dios permite que estas personas mueran ahogadas en el mar y que de alguna forma es cómplice. O Dios permite, ¿verdad?, que yo tenga una crisis en mi matrimonio. Y acuñamos estas frases, no es el tiempo de Dios. De manera ligera. Porque no conocemos, ¿verdad?, su carácter, no conocemos su plan, no conocemos su revelación, no conocemos. La Biblia dice que no puedes hacer lo que tú quieras. Habrá que traer a alguien que nos hable como norteamericano o como una persona extranjera para que nosotros podamos entender, ¿no? ¿Qué significa que no hagas lo que no tienes que hacer? Hoy vino un hermano que nos mostró, pastor, una enseñanza profunda. Está aquí en la Biblia, querido. Por eso volver al origen nos ordena, queridos. Y pensando un poco en esto, ¿no?, me acordé de esa frase, ese texto hermoso de Hebreos 12:2, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el origen de la fe y el que perfecciona la fe. Volver al origen, queridos, no solo es volver al capítulo 1 y 2 de Génesis. Volver al origen es poner nuestros ojos en Cristo, porque ahí nos centramos. Ahí nos centramos. Ahí finalmente recuperamos la identidad, puesto los ojos en Él, ¿no?, en lo que es quebrantamiento y humillación. Que el Señor nos bendiga, queridos. Que el Señor nos bendiga. Estamos viviendo un momento muy especial de vida. Tal vez como nunca la iglesia hoy día es influenciada, no con apostasía, con doctrinas falsas. Yo siempre lo he dicho, tal vez en el mundo occidental no nos están persiguiendo, ni hay coliseo romano, ¿verdad?, ni hay leones ahí en la plaza, no sé, la rotonda de Atenas, no hay leones para que nos lleguen allá. Pero estamos plagados de influencia que han neutralizado nuestra vida, que ha confundido nuestras convicciones y que ha restado mucho poder a la iglesia en un momento de incredulidad, de tibieza y de comodidad. No entendemos la urgencia del momento. Nos cuesta. Basta un día de lluvia para no querer congregarse. Basta la disminución de 3 o 4 grados de temperatura para decidir no congregarse. Basta una vida cómoda para no querer comprometerse. Basta, ¿verdad?, un presupuesto familiar para no querer ofrendar o diezmar. Y hoy día nuestra profesión de fe, ¿verdad?, es más bien de espectador. Observamos. Y vamos de iglesia en iglesia o de predicador en predicador. Y eso ha provocado una debilidad en nuestras convicciones. Dentro de nuestras propias iglesias tenemos crisis matrimoniales, familiares, profundas. Porque esto de no hacer lo que queramos compromete absolutamente nuestra fe, queridos. Pero fíjense que este Dios maravilloso nos dejó su Espíritu Santo. No nos dejó solo, ¿me entiendes? O sea, lo hermoso de esta historia
es que este Dios no te ha dejado solo. Y no aparece, ¿verdad?, con el hacha para cortarte la cabeza. Este Dios, sabiendo nuestra debilidad, nos ha dejado de su Espíritu. Y Jesús dijo que su Espíritu nos iba a enseñar y que su Espíritu nos iba a guiar. Y por eso, hermano, necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, para que nos traiga convicción de pecado, para que nos quebrantemos y humillemos en su presencia, para que nos dé el poder para vencer la tentación, para triunfar en la prueba, para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 2, capítulo 2, Dios nos ha dado de su Espíritu para saber lo que de Él hemos recibido. Esta misericordia de Dios es tan increíble, ¿verdad?, que no aparece desde su trono echando fuego por su boca, ¿verdad?, con látigo, no. Y lo más hermoso, ¿verdad?, es que Él mismo se hizo hombre. Y Él quiso vivir como nosotros. Y Él gustó de la carne, de la naturaleza humana. Y Él sufrió. Porque Él sabía que nosotros no íbamos a poder. Que ni tú y yo íbamos a poder. Pero Él dijo, sí, yo lo voy a hacer por ustedes. Pero al menos créanme. Entonces hoy día no te tienes que sentir culpable porque no lo puedes hacer. Eso es lo que quiere Satanás. Mira cómo es la historia. Lo que Dios quiere es que tú creas en que Él ya lo hizo. De tal modo que cuando tú salgas de este lugar, no salgas con la culpa de que no puedes, sino que cuando tú salgas de este lugar, tú salgas con el gozo y la paz de que Él lo hizo por ti. ¿Me entiendes? Y que lo único que tienes que hacer es creer. Y si no crees, la Biblia dice que Él te ayuda a creer. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Andrés decía hace un momento cuando íbamos a cantar que es un día de alegría, de gozo. Es un día de alegría y de gozo, querido. Efectivamente. Nosotros nos reunimos acá, ¿verdad? No como otras congregaciones que se reúnen, ¿verdad? Y que son, ahí hace como una carga, ¿verdad? Aparece un Cristo. Fíjense que está vacía esa cruz. Porque estas son buenas noticias. Solo tienes que creer. Esa es lo incomprensible de todo esto, queridos. Porque después de este acto creador, cuando Él ordenó, planificó, creó, pareciera que no le funcionó. Porque la primera pareja que Él creó falló. Y todo se vino abajo. Apareció el pecado. Pero Él en su gracia y su misericordia, ¿verdad?, Él planificó la redención y la restauración en Jesucristo. Así que cuando te vayas ahora, no te vayas con un sentimiento de culpa, sino que yo te animo a que te vayas con un sentimiento de gratitud. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Tengamos un momento de oración.